Normalmente predico un sermón sobre el Día de las Madres, el Día de las Madres, cada domingo, pero hoy decidimos no hacerlo, ya que ayer les tuvimos una extraordinaria celebración, fue una bendición. Así que continuamos hoy, pero quiero decirles que felicidades, madres, que les queremos mucho y que gracias por sus oraciones y gracias por ser las mamás que son para con uno de nuestros hijos. Así que voy a pedirle hoy que abra. Está así como todos bien serios, ¿verdad? Como awkward, como dicen en inglés. Que alguien me le baje un poco de volumen a mi micrófono, porque luego después grito y eso, y no me gusta oírme gritar. Créame que mientras predico, siempre tengo mucho la intención de no gritar y procuro no gritar, pero a veces quisiera explicarlo de otra manera, lo que Dios pone en nuestro corazón para cada vez que Dios nos habla. Así que hoy le voy a pedir que abra sus Biblias en la segunda carta a los Corintios, capítulo 9. Y si alguna mamá quiere llevarme a comer, estoy disponible. No pasa nada. Antes de seguir adelante, quiero compartir eso. Somos una familia como iglesia, ¿verdad? Somos una familia como iglesia, ¿verdad? Nuestra hermana Cristina perdió a su esposo hace algunas semanas y hoy será, lo anuncio así, casi nunca lo hago, pero hoy será el servicio de 4 a 8, el funeral, o no es el servicio velatorio, el view que le llaman, algo así. Si usted desea acompañarla, puede preguntarle exactamente dónde es. Me disculpas por haber hecho este anuncio, pero acompañarnos en los momentos difíciles es siempre importante y es donde mostramos el amor de Dios a nuestros hermanos, que estamos ahí con ellos en los tiempos difíciles. Amén. Así que abra sus Biblias en 2 Corintios capítulo 9. Continuamos hoy con nuestra serie titulada Animados en Cristo. El tema que deseo compartir con ustedes esta mañana se titula Dar de Gracia, parte 2. Se recuerda, la semana pasada hablamos acerca de este tema, el dar de gracia, el dar de gracia, y deseo iniciar mi mensaje para esta mañana diciendo esto con mi corazón. Y parece extraño que los creyentes necesitamos estímulos para dar cuando Dios nos ha dado tanto. Dios nos dio absolutamente todo en Cristo Jesús. Y Dios había enriquecido maravillosamente, quiero iniciar diciendo, Dios había enriquecido maravillosamente a los corintios, y sin embargo ellos vacilaban para compartir con otros lo que tenían, lo que ellos tenían. Y Pablo tuvo que explicarles y tuvo que explicárseles el dar de gracia y habiéndoles explicado la gracia de dar, Pablo entonces trató de motivarlos para participar en la ofrenda especial. Lo hizo, la manera como lo hizo fue dándoles cinco incentivos que se relacionan con la gracia de dar. Pablo dice, voy a compartir, o él les dice, mis queridos Corintios, les quiero compartir, mis queridos Corintios, con ustedes, aquellos que dan, cuando usted da, y se recuerda la semana pasada, hablamos de cómo es dar la gracia de Dios, y él les va a dar 5 incentivos. Estoy como un poquito distraído, yo creo que es el Día de la Madre, ¿verdad? Ya me quiero ir a ver qué cocinó mamá. Él les da 5 incentivos que se relacionan con la gracia de dar. Y él les dice, sepan mis queridos Corintios, que cuando ustedes dan, es decir, cuando usted ofrenda, yo diría, sepan mis queridos y amados hermanos de la iglesia de Greenleaf, que cuando ustedes dan, su ofrenda incentiva a otros. Creo que si hacemos su ofrenda incentiva a otros, dice Pablo. Mire lo que dice 2 Corintios capítulo 9 versículos 1 al 5. ¿Está conmigo? Dice, si usted no anda aquí, imagínese nosotros. Estoy así. Dice, porque me es por demás escribiros acerca de este servicio a los santos, pues conozco vuestra buena disposición de que me glorío por vosotros ante los macedonios. Es decir, que Acaya ha estado preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría de ellos.
Pero he enviado a los hermanos para que nuestra jactancia acerca de vosotros no sea hecha vana en este caso, a fin de que, como decía, estéis preparados, no sea que algunos macedonios vayan conmigo y os encuentren desprevenidos, y nosotros, por no decir vosotros, seamos avergonzados. Por esta confianza, así que creí necesario exhortar a los hermanos a que se adelantaran en ir a vosotros y prepararan de antemano vuestra generosa ofrenda ya prometida, para que la misma estuviese lista como ofrenda generosa y no como por codicia. Ahora, cuando pensamos en este capítulo, mientras que los creyentes no deben de competir entre sí en su servicio a Cristo, sí deben considerarnos, o sí debemos considerarnos unos a otros, como dice, para el estímulo del amor y las buenas obras, como dice Hebreos capítulo 10, versículos 24. Cuando vemos lo que Dios está haciendo en y por medio de otros, debemos procurar servirle mejor, es decir, servirle mejor a Dios, y nosotros mismos debemos servir mejor. A ver, ahora hay una línea muy fina entre la imitación carnal y la emulación espiritual, y debemos tener cuidado en este sentido. Pero un creyente consagrado puede ser el medio de estimular a una iglesia y motivar a la gente a orar, a trabajar, a testificar y a dar. Es decir, cuando usted ofrenda y no lo hace por competencia y sabe que su ofrenda está yendo al lugar adecuado para servir en el reino de Dios, su ofrenda puede motivar a otro que no ofrenda, porque no es una competencia. Lo estamos haciendo para el Señor siempre. Lo interesante de esto es que Pablo se había valido de la consagración de los corintios para estimular a los macedonios. Es decir, anteriormente Pablo les había dicho a los de Macedonia cuán generosos habían sido los corintios. Es decir, Pablo utilizó a la iglesia de Corinto para decirle a los de Macedonia que la iglesia de Corinto era una iglesia muy generosa. Y ahora Pablo voltea la historia y dice que la iglesia de Macedonia es muy generosa y los corintios están siendo muy tacaños. Es decir, Pablo está utilizando a la iglesia de Macedonia para estimular a la iglesia en Corinto. Por eso su ofrenda, mi ofrenda, incluso su servicio, mi oración, motivará a otros. Por ejemplo, tenemos un tiempo de oración todos los domingos, 10:15 de la mañana. Y a veces tenemos el grupo lleno, a veces el grupo está menos, y así está. Pero quien ha entrado a ese lugar ha experimentado algo sobrenatural de parte de Dios. ¿Porque está el pastor ahí? No, porque la presencia de Dios está ahí, y los que ahí participan experimentan un nivel espiritual más elevado. Entonces usted, su entrada a la oración, cuando un grupo empieza a crecer por los buenos motivos para agradar a Dios, motivará a otros. Si usted viene los viernes, le aseguro que los viernes motivará a otros, y esa persona motivará a otros porque están siendo bendecidos. Igual, de la misma manera, la ofrenda de los macedonios, Pablo quería que motivara a los corintios para dar. Pablo envió a Tito y a otros hermanos a Corinto para estimularlos a participar en la ofrenda. Más importante, escúcheme esto, más importante que el dinero en sí mismo era el beneficio espiritual que recibiría la iglesia de Corinto al tomar ellos parte en respuesta a la gracia de Dios en su vida. Pablo había escrito a la iglesia anteriormente para pedirlos cómo debían recoger las ofrendas. Pablo les dice que cada uno dé de acuerdo a lo que Dios ha puesto en su corazón, no dando con tristeza, sino con alegría. Dice en 1 Corintios capítulo 16. Dice cada uno. ¿Por qué? Porque Pablo dice, yo no quiero ese día ir y explicarles
Dice mi hijo, no quiero aventarles toda la carta. Mis hijos, cuando los empezamos a regañar, dicen, ya me hiciste toda la carta. Y Pablo le está diciendo, esto es como tiene que ser. Pablo les había escrito anteriormente para decirles cómo deberían recogerse las ofrendas, de modo que no había excusa para su tardanza. Pablo quería que la contribución estuviera lista cuando llegara su comité de finanzas. Cuando yo estaba estudiando el libro de la carta a los Corintios, me di cuenta que el pastorado, que la iglesia se tiene que manejar con una comitiva y un comité de finanzas. Y Pablo tenía su comité de finanzas. ¿Se recuerda la semana pasada cuando le dije? Eran personas fieles, que honraban a Dios, que glorificaban a Dios. Eran fieles, que podía confiarles la bolsa del dinero y no se lo iban a clavar. Y Pablo dice, de modo que no hubiera colectas de último modo. Pablo les quería esa contribución estuviera lista cuando su comité de finanzas llegara, de modo que no hubiera colectas de último minuto que pudiera aparecer como impuestas sobre la iglesia. Este es mi segundo sermón sobre dar de gracia. Mire, mi anhelo, le digo la verdad, el anhelo de mi corazón para usted, para la iglesia de Greenleaf, es que usted sea una persona generosa, que no necesitamos nunca estimularle para que usted entienda que este edificio requiere sostenimiento. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Mire, yo no quiero pasar cada semana diciéndole a la congregación, ay hermanos, fíjese que hoy no nos alcanzó apenas para la luz. Eso es lo que Pablo está tratando de hacer. Pablo está diciendo, sean generosos para que cuando nosotros lleguemos no seamos abochornados, y tampoco ustedes, porque viene una comitiva de Macedonia y les hemos dicho que la iglesia de Corinto está organizadita. Venía el comité de finanzas de Macedonia con Pablo. A veces alguien me dijo, nuestra administradora me dijo, ¿por qué los cristianos, pues tendrá algunos 6 años de conocer al Señor, y ella me dijo, ¿por qué los cristianos tienen tanto problema de hablar de dinero si nada se mueve sin el dinero? Ahora, Pablo dice, yo no quiero hacer colectas de último minuto que pudiera parecer como impuestas sobre la iglesia. ¿Qué es lo que quería evitar Pablo? Abochornarse a sí mismo y a la iglesia. Si la ofrenda no estaba lista, porque después de todo habría varios representantes de la iglesia de Macedonia en este comité. Pablo había hecho alardes antes a los macedonios respecto a los corintios, y ahora temía que eso no fuera. Ahora, cuando una persona digamos, evidentemente Pablo no veía nada de malo o falto de espiritualidad pedirles a las personas que prometieran dar. Pablo no veía un problema así. No les dijo cuánto debían prometer. Nunca debemos obligar a la gente a decirle, ¿cuánto quiere dar? Levante la mano a los de a 1,000. Y entonces yo bailo con 6,000. Dios conoce su corazón. Yo le he dicho muchas veces, hay personas que tienen problema con el diezmo. Yo digo, mira, mi estimado, mi querido, mi estimada, mi querida, no diezmes, pon lo que Dios pone en tu corazón, y posiblemente algunas veces, mayormente, te pondrá más que el diezmo en el corazón. Pues no estamos bajo la ley. Bueno, da de gracia. ¿Y quién dio de gracia? Dios dio de gracia todo lo que tenía a su Hijo Jesucristo. Ahora, Él no les cuánto debían prometer, pero sí esperaba que cumplieran su promesa. Es como el que dice, pastor, yo le voy a... Yo digo, Ángel, anota, Señor, tú oyes. No se mire, cuando usted promete una ofrenda, usted no me la promete a mí. Usted la promete a Dios. Es un compromiso que usted hizo con Dios. Es como Ananías y Zafira. Sí, Ananías y Zafira, sí. La historia de Hechos. Vendieron su propiedad y todos los hermanos generosamente habían entendido la gracia de Dios. Ponían todo a la disposición de los apóstoles. Y dijo Ananías y Zafira, pues también yo quiero recibir esa honra. Digamos que vendimos en tanto,
pero en realidad la vendimos en tanto. Digamos que vamos a dar tanto, todo lo que nos dieron, pero en realidad vamos a dar la mitad. El problema no es cuánto dieron, el problema es la intención con la que dieron y por qué lo dieron. Ahora, cuando una persona, escucha esto, sí esperaba que ellos cumplieran su promesa, como cuando una persona solicita un teléfono. Benditos teléfonos, cuando menos se acuerdan nos meten en unos marrones. Ese no es contrato, ya cuando acuerda está bien metido con un contrato. Mire con este le salen las fotos del selfies más bonitos. Este tiene los emojis. ¿Cómo se llaman? Cuando una persona solicita un teléfono, promete pagar mensualmente una cantidad determinada. Ahora, si es aceptable hacer compromisos financieros por cosas como teléfonos, automóviles, tarjetas de crédito, ciertamente debería ser aceptable comprometerse para la obra del Señor. Ahora, mire, preste atención a las palabras que Pablo usó al escribir respecto a la ofrenda. ¿Era una administración para qué? ¿Está ahí? Era una administración para los santos. También era una generosidad. ¿Estaba Pablo sugiriéndoles que dieran más de lo que habían planeado? No, en todo caso Pablo se cuidó de no poner ninguna presión. Quería que su ofrenda fuera de generosidad y no como una exigencia nuestra. Como si le exprimieran. Mire, yo no le voy a decir aquí a usted, yo no voy a decir aquí, mire, si usted no da, usted está en maldición. Ni espantarlo, ni tratar de tergiversar lo que la Biblia no dice. ¿Cuál es el versículo favorito para sacarle sus diezmos? ¿Quién se lo sabe? Malaquías 3:10 dice, ¿verdad? Pablo no estaba buscando hacer eso. Las peticiones de ofrenda que se hacen presionando a las personas no las podemos clasificar dentro del dar de gracia. Nuestro mayor incentivo para la ofrenda es aquella que agrada al Señor, pero no hay nada de malo en participar, no hay nada de malo en practicar la clase de dar que estimula a otros, por lo que le dije al principio. Su ofrenda estimula a otros, no es para presionar, no es para decir, ay, mira que el hermano dio 1,000, yo nomás tengo 700, aunque sea. Su ofrenda no tiene que ser para que usted se sienta como yo soy aquí el que doy. Alguien me dijo en una ocasión, una persona que siempre que nos ayuda y Dios le bendice y nos bendice y todo, y tenía que llamarle la atención en una situación, y yo sabía que se podía ir de la iglesia, y era un muy buen ofrendante. No solamente en las ofrendas generales, sino en otras cosas. Y yo digo, ¿le diré? ¿No le diré? Tuve que llamarle la atención en algo. Y fuerte. La respuesta de esta persona me dijo, si antes pensaba mudarme de iglesia, hoy no me mudo de iglesia porque a usted no le importa quién le da cuando usted tiene que reprender a alguien o llamarle la atención, porque él sabía que él se podía ir y decir, el pastor se va a preocupar. ¿Sí me entiende lo que le estoy diciendo? ¿O sí me explico más bien? La obra no es del pastor, la obra es de Dios. Ahora, su ofrenda, cuando usted ofrenda, estimula a otros. Su ofrenda no solamente estimulará a otros, su ofrenda le bendecirá o nos bendecirá cuando ofrendamos. Le dije la semana pasada, no hay personas más alegres que aquellas que saben dar. Mire, algo que yo aprendí de mi rancho bicicletero, no hay nadie por acá, aleluya. Algo que yo aprendí en mi tierra, no sé de qué parte de México, no sé qué les pasó a los hermanos mexicanos que cruzaron la frontera. No sé qué les pasó, Dios santo. Y lo digo así como no sé qué les pasó. En mi tierra usted llegaba, aunque nadie lo conociera y aunque no tuviera nada, le daban de lo único que tenían para alimentarlo. Aunque no lo conocieran. Yo no sé de qué pueblo sea usted. En mi pueblo así era, no sé si es todavía. No sé.
Usted pasaba y era la hora de la comida, y tuviera o no tuviera, le invitaban de lo que tenían. Y aún si tenía algo, frutas, lo que sea, aunque no le conocieran, le daban. No sé, y yo no sé qué pasó. Otra buena costumbre que teníamos donde soy yo, todos nos saludábamos. Todos nos saludábamos. Aquí pasa uno. Mire, yo le cuento ahora lo que me pasó hace 2 domingos. Aleluya, dije yo, me equivoqué de iglesia, Dios santo. Hace 2 semanas usted me miró, me quité mi disfraz de pastor. O mi atuendo, no quiero decir, no ando disfrazado de pastor. Mi atuendo de pastor o de predicador. Entonces después me puse mis camisas favoritas, las de Superman. Ya deberían de acostumbrarse a verme así, pero no están acostumbrados. Y la iglesia estaba casi más llena que ahora. Había mucha gente, muchos hermanos, gloria a Dios, amén. Terminamos el último canto. Yo fui, como en 5 minutos me quité todo. Menos, antes que terminar el canto, me metí por allá. Me sentí extraño en mi iglesia. ¿Sabe por qué? Nadie me saludó. Hasta que me miraban en la face. ¡Ay, es usted, pastor! Y yo, Dios santo. ¿Y si es un invitado, cómo lo tratamos? Vamos mejor acá. Su ofrenda le bendecirá. Mire lo que dice. Dad de gracia, fue la promesa del Señor Jesucristo. Todavía sigue siendo la medida buena y apretada, remecida, que Él nos da en retribución siempre. Que Él no nos da siempre en retribución dinero. Eso es cierto. Pero siempre vale mucho más que lo que dimos. Mire, que Él no siempre nos retribuye en dinero, pero nos puede retribuir en paz, en alegría, en salud, en gozo, en muchas cosas, en contentamiento. Usted puede ser un millonario empedernido, amargado, frustrado y sin absolutamente ninguna felicidad. El gozo de Dios no se compra tampoco. Pero cuando su ofrenda le bendice a usted, mi ofrenda me bendice a mí. Proverbios dice, hay quienes reparten y les es añadido más, hay quienes retienen más de lo que es justo, pero viene la pobreza. El dar de gracia, el dar de gracia, nuestro motivo no es conseguir algo, pero recibir la bendición de Dios es uno de los beneficios colaterales. Permítame decirle una cosa, usted no puede evitar dar sin que Dios le bendiga. No le estoy hablando solo de material, puede ser que sí, yo no sé. Pero cuando usted da, usted recibirá más bendición. Yo espero que la iglesia de Greenleaf se convierta en una iglesia hiper, mega, super generosa. No solo porque, ay, el pastor ya quiere que lo mantengan. Y luego por ahí hay páginas que de pronto me aparecen que tienen, son personas en Face, hay una página muy fuerte por todos lados pidiéndoles amistades y es un grupo y entonces están en contra de los diezmos, están en contra del pastor, que el pastor vive en una casa muy rica y usted estaba en una casa bien pobre y son cristianos aparentemente, cristianos humanistas y me siguen y eso, y yo los veo y digo, están equivocados. Y yo digo, el dar de gracia, nuestro motivo no es conseguir algo para recibir la bendición de Dios, es uno de los beneficios colaterales. Ahora, para que nuestra ofrenda nos bendiga y nos edifique, debemos tener cuidado de seguir los principios que Pablo explica en esta sección. Mire lo que dice el versículo 6 del capítulo 9, apenas vamos ahí. ¿Qué dice? Por esto digo, abundantemente llegará. Mire, este principio no necesita mayor explicación porque lo vemos operar en la vida diaria. El agricultor que siembra, cosecha. Y todo, mire, gracias a Dios, Dios me permitió nacer, iba a decir crecer, un poco me permitió crecer, pero desarrollarme en donde sé lo que significa sembrar. Y que el agricultor depende totalmente de la lluvia del cielo, no más. Pero el agricultor natural que siembra con la esperanza de cosechar.
siembra porque espera recibir algo. Mi hermano me dice, sembré cilantro, ¿y qué crees? ¿Qué? Que a todos se les ocurrió sembrar cilantro. Así que ahora tengo que tirarlo, porque no. Pero sembró esperando. Luego me sembré esto, sembré. Y un día le dije, hermano, antes de sembrar, háblame para orar y a ver si Dios te dirige para que no todos siembren lo que tú siembras. El agricultor sabe que si siembra, va a cosechar. Si siembra solamente, pensando, ¿y si no llueve? ¿Y si siembra este pedacito para no perder tanto? Pero siembra pensando que va a cosechar. Ahora, mientras más invertimos en la obra del Señor, más fruto abundará a nuestra cuenta. Filipenses lo habla. Cuando nos veamos todos, o cuando nos veamos todos tentados a olvidarnos de este principio, necesitamos recordar lo que Dios dijo, que fue generoso. Él que no escatimó ni a su propio Hijo. La gracia de Dios comienza en Dios. Dios dio todo, Dios dio a su Hijo por nosotros. Y yo le quiero decir algo, si usted es un creyente en Cristo Jesús, nacido de nuevo, usted ha experimentado la gracia de Dios. Yo no le estoy hablando a los no creyentes, le estoy hablando a los creyentes en Cristo Jesús, a los que son considerados llamados de Dios. Ahora, tanto en la naturaleza como en la gracia de Dios, Dios es el dador generoso y el que quiere ser santo debe seguir el ejemplo divino. Ahora, permítame hablar del principio de la intención. Cosechamos según sembramos, con los motivos correctos. Mire lo que dice el versículo 7. Que cada uno dé como qué. Nosotros, mi esposa y yo nos casamos en una iglesia bien grandota, bien grande. Fueron como 30 a nuestra boda, pero era bien grande. y tenían una práctica que me viene hoy a la mente. Como venían personas de todas las ciudades, a nosotros en ese tiempo desde el centro de Los Ángeles, nos tomó algunas veces traer personas a Brea Canyon, allá por el 57. No sabíamos ni dónde andábamos. Pero había una práctica que ellos tenían. Como los servicios eran como en la iglesia de Greenleaf, de 4 horas y media. No sé, aquí con 1 hora ya se quieren ir. 4 horas. A mis hijos yo les amenazaba cuando se porta mal, vamos a la otra iglesia, Y tenían una práctica que a mí me agradaba, pero a veces era tedioso. Le llamaban la administración de la transportación. Era una iglesia de más de 3,000 personas. Así que usted se puede imaginar cuántos venían en autobús. Y el pastor decía, si somos hijos de Dios, si somos hermanos, debemos facilitar a nuestros hermanos. Aparte de eso, ¿cuántos han estado en una iglesia donde duran los servicios 4 horas? ¿Nadie? Híjole, gloria a Dios. Allá, no, levante la mano, no le vamos a decir nada, hombre, no pasa nada. Pero, ¿sabe qué empezaban a decir? Levante la mano el que va a tal lugar. Y por ahí alguien levanta. Y empezaban bien bravos. Pero luego ya eran como unos 100 que necesitaban raite. Y luego, alguien que vaya a la Brea Canyon. Imagínense desde el centro de Los Ángeles hasta la Brea Canyon. Ya unos decían, pues ya. O sea, ya vámonos, ya siga adelante, hermano, ya. Yo la llevo ya, por ya. ¿Eso es dar de corazón? A eso me refiero. Pablo dice, mira el versículo 7. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ¿qué? Ama al dador alegre. Dar de corazón. Si Dios le ha puesto dar, denlo, no se lo quede, se pierde la bendición. Le dije la semana pasada yo le hablé varias cosas. Nuestra iglesia tiene muchas necesidades. Asumimos que todo ya es un hecho. Tenemos un edificio, la electricidad, la luz, el agua, el todo. Pero tenemos responsabilidades titánicas. Alguien me dijo el otro día, pastor, la responsabilidad que se echó encima. Y yo dije, también la suya, hermano. Si no estamos solos en esto. Mire, los pastores, de pronto, no se lo voy a tirar.
Los pastores de pronto, si no van bien las cosas, dicen, tengo mi título, voy a empezar a aplicar por otro lado. No se me quede viendo feo. No me voy a ir, no se preocupe. Pero no, mire, esto. Que cada uno dé como puso en su corazón. Ahora, para el agricultor no hay diferencia. Si eligió semilla buena e hizo buen tiempo, tendrá una buena cosecha. Pero ¿sabe qué? Sin embargo, y tiene que esperar, sin embargo en la vida del creyente es diferente. El motivo al dar en cualquiera de las actividades es de vital importancia. Nuestro dar debe proceder del corazón, es decir, dar de corazón. Y el motivo, el corazón debe ser dar de gracia. Y créame, el agricultor tiene que esperar mucho tiempo para cosechar. Usted no. Usted y yo cuando damos a Dios podemos recibir automáticamente el gozo de dar, el gozo de ofrendar, el gozo de diezmar, el gozo de aportar. Inmediatamente, no tiene que esperar mucho tiempo. No tiene que esperar, no tiene que esperar mucho tiempo. Puse aquí. Ahora, permítame compartir con usted el principio de lo inmediato. Cosechamos incluso, se lo puse ahí en la pantalla. Pero mire, Dios puede hacer en el capítulo 2, versículo capítulo 9, verso 8 dice: y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. Los principios que encontramos en este versículo son impresionantes. Toda gracia, siempre en todas las cosas, toda buena obra. Esto no quiere decir que Dios hace rico a los creyentes en cosas materiales, pero sí significa que el creyente que practica la gracia de Dios siempre tendrá lo que necesita cuando lo necesita. Es más, la gracia de Dios lo enriquece moral e espiritualmente para que su carácter cristiano se desarrolle y crezca. El andar y obrar del creyente depende totalmente de la suficiencia y la provisión de Dios. La palabra suficiente quiere decir contar con los recursos adecuados que necesitamos. Mire Pablo, capítulo 4 de Filipenses, se lo puse en la pantalla. No que hable que tenga escasez. Pablo dice, no que tenga escasez, no tengo necesidad, porque he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Le digo algo? ¿Le digo algo? Personas dicen, ay pastor, cuando Dios me bendiga con esto, yo voy a... Va a ver. Si no aprende a dar en lo poco, tampoco dará en lo mucho. Si no aprendemos, para que no nos diga. Pablo dice, no que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Qué significa esto? Pablo sabía que su ofrenda bendecía, que su ofrenda le bendecía a él más que a nadie, y él aprendía a contentarse cualquiera que fuera su situación. Ahora, escúcheme una cosa, cuando el apóstol Pablo estaba en esta carta, escribiendo esta carta, el apóstol Pablo no estaba rodeado de lujos y riquezas como el video de tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. Mentira del diablo, no funciona así. Y luego usted los mira en un yate, en un crucero, y tengo un Dios que todo lo puede. Y ¿lo ha escuchado? ¿Qué música escuchaste, hermano? Pablo dice, yo he aprendido, yo estoy contento aquí en la cárcel, no es que estoy feliz, pero pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Es decir, Pablo dice, Dios sabe que me puede dar $3 millones y no cambia mi actitud. Pablo dice, yo puedo quedarme sin un solo recurso y no cambia mi actitud, porque mi contentamiento no depende de lo que tengo materialmente o físicamente. Mi contentamiento depende de mi relación íntima, personal con Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo por mí. Eso es lo que está diciendo Pablo. Yo he aprendido a estar contento. ¿Usted lo mismo disfruta cuando solamente tiene para beans? Como digo Cantinflas, ay Señor, te damos gracias por esos alimentos, pero ya le cambias. Digo Cantinflas, ¿no? Ahora,
Por medio de Jesucristo podemos tener lo adecuado para satisfacer las demandas de la vida. Es cierto que como creyentes necesitamos ayudarnos y estimularnos unos a otros, pero no debemos depender solamente de otros. Debemos depender de nuestra relación con Dios. Solo Él puede darnos, pues Él es la fuente de agua viva, solamente Él. Ahora, el versículo 9 dice, como está escrito, Él esparció, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Ahora, su ofrenda a usted le bendice. Mire lo que dice el versículo 10. Y el que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento, suplirá y multiplicará, someterá y aumentará la siega de vuestra ¿qué? Justicia. ¿Y seréis qué? En algunas cosas. ¿Para qué? Me gusta esa parte. Si Dios lo bendice, ¿para qué le bendice? Para comprarse la casa de mis sueños. Tiene 40 metros cuadrados. No se la sabe. ¿Qué música escucha este hermano, hombre? ¿Dónde anda? Si puede, ¿por qué no? Si Dios lo bendice, ¿por qué no? Mire lo que dice esta palabra. Y aumentará la siega, dice, en todo, ¿para qué? Toda liberalidad. ¿Sabe qué significa eso? Que usted libremente da. Le dije la semana pasada, algo que no. La cual por medio de nosotros produce ¿qué? Acciones de gracias. El versículo 11 enseña la verdad. Dios nos enriquece para que nosotros podamos dar aún más. Aún más. Mire, una de las cosas que debemos aprender. Dios nos dio este edificio. Usted no es un milagro. Hablaba con el hermano Robert un día. Esto es un milagro. Debe ser un milagro. Pero debemos ser generosos. Pensar no solamente, ya tenemos el edificio. Todavía estamos ahí, pero ¿sabe? Le dije la semana pasada, Green Hills nos ha otorgado el edificio, pero hay que probarles que somos responsables, que somos generosos, que así como ellos han sido generosos, nosotros debemos ser generosos y comenzar a pensar, no solamente en esta iglesia, comenzar a pensar en los misioneros. Oro, mire, ¿sabe que una de mis oraciones muy grandes como pastor? Y puse aquí con highlighter porque I just want to say this to the young people. Como pastor, as a pastor, I'm going to say it in English. As a pastor, my desire is that the young people understand clear the big bless of giving. Y siempre oro para que Dios les dé la sabiduría y la inteligencia para que les ponga encargos fuertes, grandes, para servir al Señor y que sostengan su obra. Porque tienen que aprender, ¿es algo? La gracia de dar significa que realmente creemos que Dios es el gran dador. Nosotros usamos nuestros recursos materiales y espirituales de acuerdo a eso. Simplemente no podemos dar más que Dios. Dios dio todo. En tercer lugar, Dios suplirá sus necesidades. Muy rápido. Dios suplirá sus necesidades. Pablo introdujo una nueva palabra para ofrendar servicio. Significa, mire, cuando él dice el servicio, mire el versículo 12. Porque la administración de este servicio no solo cumple con plenitud lo que falta a los santos, sino que también sobreabunda a través de muchas ¿qué? Acciones de gracias. Mire, Pablo hizo algo extraordinario. Pablo elevó el nivel espiritual de simplemente dar a la zona sacerdotal o al área sacerdotal del Antiguo Testamento. Tu ofrenda es como un sacrificio sacerdotal que tú haces delante de Dios. Pablo está buscando que los corintios entiendan que todo tiene un principio espiritual y que Él va a suplir todas nuestras necesidades. Los creyentes gentiles no podían haber dado toda una serie de excusas.
No es nuestra culpa si ellos sufren. ¿Por qué? Acuérdese que Pablo está luchando. Es la iglesia de Corintios y la ofrenda es para la iglesia de Jerusalén. Los de Jerusalén eran judíos, los corintios eran gentiles. Y quiero ir rápido porque no me quiero quedar aquí. Quiero ver más adelante. Su ofrenda no solamente hará eso, pero también su ofrenda glorificará a Dios. Mírelo. Jesús dijo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, dijo nuestro Señor Jesucristo, que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está, ¿dónde? En los cielos. Mira el versículo 13 del capítulo 9. Por la prueba dada por esta administración glorificarán a Dios, pues vuestra obediencia a vuestra confesión del evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Es decir, cuando ofrendamos, nuestra ofrenda glorifica a Dios. Glorifica a Dios. Quiero entrar aquí en los versículos 14 y 15 y quiero decir que su ofrenda unirá al pueblo de Dios. Cuando yo leí este pasaje y Pablo dice, uno de los principales propósitos de Pablo para pedir la ofrenda a los corintios para la iglesia de Jerusalén es porque los de Jerusalén decían: nosotros somos judíos, nosotros somos gentiles. Había una división entre judíos y gentiles. Y Pablo tiene que decirles una cosa. Pablo dice: no hay griego ni hay judío. Y él les dice, en el capítulo 9, 14 dice: mientras que también ellos mediante la oración a vuestro favor demuestran un anhelo por vosotros debido a la sobreabundante gracia de Dios en vosotros. Está hablando. Pero en Gálatas capítulo 3, 28 dice: porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Qué quiero decirle con esto? La iglesia de Corinto acusaba a Pablo de ser la iglesia de Corinto, la iglesia de Jerusalén acusaba a Pablo de ser antijudío porque solamente se había ido al pueblo gentil. Y Pablo está buscando unificar al pueblo a través de las ofrendas, de las ayudas unos con otros. Quiero decir esto con todo mi corazón, con toda mi alma, y quiero que lo escuche. Estamos hablando de las ofrendas, estamos hablando de dar. Hay necesidades dentro de la iglesia, por supuesto, pero quiero decir esto con mucho cariño, con mucho amor. Nuestra congregación se compone con personas ahora que hablamos todos el mismo idioma, pero que somos de distintos países. ¿Saben lo que he mirado como pastor dentro de nuestra congregación? Que no es tan grande, que espero que algún día sea 5 veces más que lo que tenemos ahora. Es las diferencias culturales entre un país y otro país, que aunque hablamos la misma lengua, a veces nos cuesta adaptarnos a cada una de las culturas distintas. Incluso la misma comida nos cuesta, porque es diferente, porque es diferente, porque es diferente, porque es diferente. Pero Pablo está diciendo en esta carta que la ofrenda unirá al pueblo de Dios. Es decir, todos somos uno en Cristo Jesús. No hay mujer, no hay varón. Todos somos uno en Cristo Jesús para la gloria de Dios. Ni los judíos son más, ni los gentiles son más. Lo mismo pienso yo. Ni los mexicanos son más, ni los centroamericanos son menos, ni tampoco son más, ni los sudamericanos son más, ni los mexicanos son menos. Todos somos uno en Cristo Jesús. Nuestras ofrendas unificarán la iglesia. Lo que Pablo está diciendo. Hay un problema. Pablo dice: en Jerusalén tienen un problema. Tienen un conflicto de identidad con los corintios. Ellos piensan que yo no amo al pueblo judío porque siempre estoy hablando de los gentiles. Pues su ofrenda puede hacer que ellos vean en ustedes que ustedes les aman tanto como yo les amo a ustedes. Su ofrenda unirá al pueblo, nos unirá. En Cristo somos unos, hermanos, somos uno solo. Uno solo. ¿Sabe lo primero que aprendí de ser pastor? Una de las cosas en cuestión de cultura. Lo primero que aprendí es a no comer chile. Mire, hay personas que personas bien mexicanas así, hueso colorado. ¿Cómo come sin chile si es mexicano? Pero porque voy con familias que el chile nomás, no.
Sí, sí, sí me trato de explicar. Por el beneficio, su ofrenda unirá al pueblo. ¿Sabe? Como iglesia tenemos, voy a cerrar aquí, porque no quiero cansarle. Es el último mensaje que predico esto por ahora. Tenemos una responsabilidad grande como congregación. Usted dijo, pastor, ¿no era el Día de las Madres? Sí, es el Día de las Madres. Llévese a su mamacita a comer, a digerir. No, mire lo que dice Gálatas, no hay judío, ni griego, ni libre, no hay hombre, ni mujer. Luego, ¿qué puse en letras mayúsculas? ¿Ya están aquí o ya se fueron? Ya están allá pensando, vamos a ir a comer carne asada. Porque todos sois, ¿qué? Uno en Cristo Jesús. Queridos, ¿Dios le llamó a esta iglesia? Apaga las luces, David, vámonos ya. ¿Dios le llamó a esta congregación? Amados, si Dios le llamó a esta congregación, y mire que casualmente no tenemos muchas visitas hoy. Siempre tenemos muchas visitas. Usted puede decir, ay pastor, hoy no estuvo muy bien el mensaje. Dios quiere hablarnos a nosotros como iglesia. La gracia de dar. La gracia de dar. Una cuestión que llevo como carga, y no la llevo tan, de verdad que a veces no lo asumo tanto, porque digo, bueno, pues si Dios nos trajo, Dios nos suplirá. Y si Dios le bendice, para que usted bendiga. Para que usted bendiga. Mire, voy a cerrar con esto, ya que no tenemos muchos visitantes. Y se lo digo así. Por eso le pregunto si esta es su iglesia. ¿Esta es su iglesia? ¿Se siente parte de este lugar? Tengo que compartirlo con usted. No voy a ir a preguntarle al pastor que está allá a su iglesia. A ver, pastor, déme chance de predicarle aquí a la iglesia Palabra Viva. ¿Cómo se llama? Palabra Viva, una iglesia que está acá arriba. Cuando he hablado con este pastor, porque hemos hablado, y algunas veces le hemos otorgado el edificio, porque Dios nos ha bendecido mucho. Algunas veces se los hemos prestado para sus eventos de pastores y cosas y eso. Y él con lágrimas me ha dicho, pastor, Dios les bendijo, pero enormemente. Nosotros para hacer un evento tenemos que pedir prestado, lugares, rentar. Y solamente el costo por la renta son casi $3,000 para ellos. Tengo que hablar de eso. ¿Se ha preguntado cuánto es el costo de todo el edificio en general? Tenemos la intención de en algún momento tener a un joven que se dedique con los jóvenes. ¿Tiene hijos? Ya como que ya. Para poderlo tener necesitamos mirar un presupuesto. Porque a veces me dicen, ahí no tiene nada. Y yo a veces digo, ¿cómo cuánto aporta mensualmente? Yo mi pregunta a veces en mi cabeza muy mala. Queremos tener para el próximo año, en los próximos 2 años, tendremos muchos chicos de high school. Y necesitamos un líder. Necesitamos un líder. Pero si la iglesia no entiende la gracia de dar. Mire, yo agradezco a Dios por la iglesia que tenemos allá arriba. Family Church, ¿sí? No le digan que hablé de ellos, ¿ok? Tienen me imagino que tienen una membresía muy gigantesca, que de pronto este no es su punto, pero trabajaron duro para llegar ahí. Para llegar ahí. ¿Le puedo decir algo? Estamos haciendo ruido alrededor de nuestra comunidad. Ayer mirar el estacionamiento lleno. Ahora mirar el estacionamiento lleno. Mirar todo lo que Dios está haciendo. Sus dineros que le pertenecen al Señor están siendo bien invertidos. Se lo garantizo. Mi deseo es tener un líder de jóvenes. Mire, con todo, mirar a estos muchachos tocar ha sido una bendición. Hemos luchado mucho. Posiblemente ellos pueden desesperarse y decir, me voy a una iglesia donde suplan mis necesidades.
porque son necesidades que ellos tienen. Pero ellos deciden quedarse aquí para luchar con su iglesia, porque saben que Dios nos trajo a este lugar y que tiene algo muy grande. Hoy mirar a una niña con su cámara de filmar, digo, ay, algún día vamos a salir en un canal. Solamente, no, eso no es, no. O sea, mirarlos es pensar. Tenemos jóvenes, no somos una iglesia tan grande, pero tenemos muchos jóvenes y niños. Son el futuro. Como iglesia debemos enseñarles la gracia de dar. La gracia de dar. Que aprendan de nosotros. Cuando Dios le responde a un hermano de un trabajo a otro trabajo sobrenaturalmente, aunque a veces soy muy malo para expresarme, yo predico aquí y me emociono, y cuando me llaman y me dicen, pero ni se emociona, usted ni sabe. Yo estoy feliz, agradecido con Dios. ¿Por qué? Porque sé que si usted es bendecido, la iglesia será bendecida. Porque sé, y no necesito andarle haciendo manita de cerdo para sacarle la plata. Este es mi concepto y con esto termino. Hoy sí, ya, como Pablo, ya. Este es mi concepto sobre el dar. Este es mi concepto sobre el dar. Y por eso no enfatizo tanto en estar pidiéndole plata. Yo dedico tiempo a la palabra de Dios. Estudio, oro, le pido a Dios dirección. Vengo aquí y me vuelvo un loco. Hoy no me vio tan loco, ¿verdad? Vengo aquí y me vuelvo un loco. Dejo mi corazón en toda la predicación. ¿Sabe por qué? Porque yo deseo que Dios satisfaga su necesidad emocional y espiritual. Ese es el deseo de mi corazón. Y cuando usted es satisfecho espiritualmente y emocionalmente, yo creo que Dios pondrá en el corazón suyo agradecimiento. Y en agradecimiento usted liberadamente dará. Porque yo puedo pasar pidiéndole aquí toda la vida para esto, para el otro, y le voy a cansar y le voy a caer mal. Y esto lo pongo, déjenme bajo a un nivel más abajo, con respeto. Si usted va a un buen restaurante, ese es mi concepto, es muy malo mi concepto, regáñeme después, no se preocupe. Si usted va a un buen restaurante y el chico o la chica que le atiende pero súper, hiper, mega bien, le da lo que usted quiere, le da atenciones, le hace sentir que hasta está guapo como yo. ¿Qué siente usted? ¿Se levanta? ¿Así nada más? Dígame la verdad. Porque si es así, no sea macana. Si usted obtuvo un buen servicio en todo, usted estará obligado, no por obligación de obligación, por agradecimiento por ese servicio, una buena propina. Ese es mi concepto de mi servicio al Señor en esta iglesia. Por eso rara vez me escuchará hablar de dineros. Solamente Dios sabe las necesidades que tenemos y lo que llevamos en la espalda. Y mi confianza está en su buen corazón y su agradecimiento de parte de Dios. Y yo dejo todo mi corazón aquí en cada mensaje y en cada sermón, esperando que usted sea agradecido, no con el pastor, con Dios. Con Dios. Miren, mis queridos, no sé cuánto tiempo Dios me tenga pastoreando esta iglesia, pero deseamos dejar un buen fundamento sólido, con líderes fuertes, jóvenes. Algo que me gusta de mi organización a la que pertenezco es que los pastores no son eternos en una congregación. No me estoy pensando ir, solo le estoy diciendo, nos gusta escuchar la voz de Dios y obedecer a Dios. No nos aferramos a un lugar, pero el lugar donde Dios nos lleva a mi esposa y a mi familia es servir con todo el corazón. Esta es nuestra tercera iglesia plantada, podríamos decir en una manera, en 10 años. 11, 10.
Y no sabemos Dios dónde nos quiere. Yo digo que aquí, Señor, aquí. Incline su rostro. Espero que todavía me siga amando como yo le amo. Padre, te damos infinitas gracias por tu amor y por tu bondad. Señor, gracias por este grupo de hermanos que nos has provisto en esta tu iglesia, la iglesia de Greenleaf. Hermanos comprometidos que te aman, que te sirven, que te adoran. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque nos hablas. Pedimos que tú, Señor, nos ayudes a entender el don de dar de gracia. Pues tú nos diste todo en tu Hijo Jesús. Absolutamente todo. Señor, enséñanos a ser agradecidos. Padre, si en este lugar hay alguien que no te conozca, pedimos que tú abras las ventanas de los cielos y le hagas entender que tú diste a tu Hijo a morir en la cruz del Calvario por sus pecados. Hazle entender cuánto tú le amas, dándole vida eterna hoy. Señor, y pedimos también que tú bendigas en esta mañana nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Padre, que tú las uses para tu gloria, que tú las uses para tu honra. Señor, aquel que necesita un trabajo, provéele un trabajo. Abre las ventanas de los cielos y derrama bendición sobre aquel que necesita un trabajo bien remunerado. Que aquellos que han entendido el dar de gracia, Señor, sobreabunda abundantemente, Señor, para que demos de gracia. Bendice nuestros diezmos, bendice nuestras ofrendas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.